Si de algo me he preocupado es precisamente que el orden público sea una realidad y que en ese orden público sean respetados los derechos humanos. Hasta último momento, Andrés Chadwick se defendió. El jefe de gabinete fue acusado constitucionalmente por el Congreso por la omisión de su actuar como ministro del Interior en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Pese a los intentos del gobierno para contener el avance de esta acción, fue imposible. No hay ninguna orden que haya sido emanada del Ministerio del Interior que uno permita sindicar ahí una responsabilidad, pero sin embargo, esta es una respuesta política a una crisis política. Fue así como por primera vez prosperó en el Congreso una acusación constitucional en contra de un ex ministro del Interior. Un hecho que según los analistas no solo golpea al gobierno, sino directamente al presidente Piñera, pues Chadwick era uno de los hombres más cercanos, su mano derecha, como ex jefe de gabinete del primer gobierno y principal asesor durante la campaña. Chadwick era una contención para el presidente de la República. Era quizás de las pocas personas que podía hablarle con algún nivel de franqueza, de manera directa. Y cuando él no está y el presidente no tiene asesores que puedan ayudarlo, contenerlo, aconsejarlo de manera más frontal, muestra las consecuencias de lo que hemos visto en las últimas semanas. Un episodio que ocurrió como una de las consecuencias del estallido social, pero no la única en lo político. En medio de una de las jornadas más violentas, el presidente desechó la idea de sacar nuevamente los militares a la calle, abriendo el espacio para un acuerdo inédito. Un acuerdo por una nueva constitución. Fue una jornada maratónica durante largas horas. Oficialismo y oposición negociaron para llegar a un acuerdo sobre un proceso constituyente. Acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y valoramos de manera enorme el esfuerzo que han hecho cada uno de los partidos de sentarse a conversar. Tenemos la responsabilidad del mundo político de estar a la altura. Podamos empezar todos juntos a soñar. Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático. Hoja en blanco, quórum, plebiscito y mecanismo fueron parte de los puntos del debate que terminaron finalmente entre abrazos y apretones de mano. En una misma mesa estuvieron desde la UDI hasta el Frente Amplio, exceptuando el PC. Para muchos, un día histórico. Cuando la clase política estuvo puesta a prueba, logró un acuerdo que fue muy relevante. No se me ocurre una decisión más importante que un país pueda tomar en su historia, que no sea justamente acordar qué derechos y qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Finalmente, semanas después, el presidente Piñera firmó el decreto para convocar a un plebiscito el 26 de abril de 2020. Fue uno de los momentos clave, pero no alcanzó para que toda la oposición apareciera unida. El 2019 estuvo en realidad marcado por diferencias internas. Ejemplo de aquello, el fallido intento de acusar constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Cuando los gobiernos caen en su apoyo y en su aprobación, quienes capitalizan esto normalmente son las oposiciones. Eso no ha ocurrido en Chile. La DC buscó un reperfilamiento, logrando acuerdos con el gobierno en varios temas, sin el resto de sus socios. Ante el estallido social, el PC y parte del Frente Amplio optaron por no concurrir al acuerdo constitucional. Una oposición más bien mezquina, algo desorientada, buscando la pequeña ventaja. Entre el Partido Comunista, entre ciertos partidos del Frente Amplio y la democracia cristiana, no hay mínimos comunes. Porque cuando tú estás hablando de tu hermano, conocer por su propia voz y por su propia declaración lo que hizo es tremendamente doloroso. Un duro golpe para una figura emblemática. Así fue como el expresidente Eduardo Frei denunciaba haber sido estafado por su hermano menor Francisco. Según su abogado, lo habría engañado sistemáticamente, sustrayendo cuantiosas cantidades de dinero de la empresa del exmandatario. Se creyó en su contra. Siempre es doloroso ver la traición de un hermano a otro. Eso sí lo vemos
en cualquier familia. Y Francisco, que había sido la persona más cercana a Eduardo Frei, protagoniza este episodio terminando de quebrar una familia de manera no solamente bien triste, sino que además generando un daño a la imagen de cada uno de ellos. Este año también estuvo marcado por los avances en las investigaciones por fraude al interior del Ejército y Carabineros. En el Ejército, la jueza Romy Rutherford indagó el uso de gastos reservados por parte de excomandantes en jefe del Ejército. Me encuentro cumpliendo una medida cautelar en el Regimiento de Policía Militar. Juan Miguel Fuentealba estuvo 6 meses privado de libertad en el batallón militar. Fue el primer comandante en jefe del Ejército en ser procesado. Después vendría su sucesor, Humberto Oviedo. Fue formalizado por malversación de fondos para su beneficio personal y el de terceros. En el caso de Carabineros, la Fiscalía acusó una malversación de más de 28.000 millones de pesos, con más de 130 formalizados, y calificó el caso como el más grande de la historia del país. Y en el caso de Carabineros y en el caso, ¿no es cierto?, del Ejército, es el ejemplo más nítido de cómo las instituciones terminan por derrumbarse y cuesta mucho reconstruirlas. Esto viene desde los inicios de la transición, desde terminada la dictadura, cuando en el fondo no se quiso, entre comillas, molestar a los militares y les dio grados de autonomía que no tiene en ninguna parte del mundo. Un año que ya termina, pero que comenzó para el presidente Piñera en Cúcuta. En febrero viajó a esta ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Allí se reunió con el presidente encargado Juan Guaidó y otros mandatarios. Llevaron personalmente ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, sin embargo, esta no pudo entregarse. Los camiones que la llevaban fueron quemados en medio de violentos incidentes. Las críticas opositoras evidenciaron las diferencias en un asunto que tradicionalmente había sido de Estado. El viaje fue uno de los mayores desaguisados que ha tenido la diplomacia chilena en los últimos años. Y digo desaguisados porque, por una parte, no hubo un análisis de lo que aquí iba a ocurrir. Intentó construir un liderazgo en medio del vacío que había de líderes en la región. Macri estaba muy complicado en Argentina, el presidente Duque en Colombia también. Hitos de un 2019 que termina y que en buena medida marcarán lo que viene en el mundo político para este 2020.